Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. Hoy nos vamos a sumergir en un clásico de la literatura gótica, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Publicada en 1886 en plena era victoriana, esta novela nos presenta una exploración fascinante de la dualidad humana. Y todo esto en un contexto social marcado por una moral muy estricta y una profunda represión de los instintos. ¿Cómo influyeron la vida de Stevenson y este contexto histórico en la creación de esta obra? Una obra que todavía hoy nos sigue interpelando. Es una pregunta fundamental para entender la obra, para entenderla en toda su dimensión. La época victoriana era una época de contrastes, un auge del progreso científico e industrial, pero junto a eso una rigidez moral, que buscaba ocultar bajo la alfombra cualquier atisbo de lo que se consideraba indecoroso. En este sentido, la dualidad que Stevenson plasma en Jekyll y Hyde no es solo un concepto abstracto, sino un reflejo de las tensiones que atravesaban la sociedad de la época. Me parece un punto muy interesante. Entonces, podríamos decir que Jekyll y Hyde representan las dos caras de la moneda de la sociedad victoriana. Sí, podríamos verlo así. Jekyll encarna la fachada de respetabilidad, el hombre de ciencia exitoso y admirado, mientras que Hyde representa los impulsos reprimidos, lo instintivo, lo salvaje, todo eso que la sociedad victoriana se esforzaba por ocultar. Para comprender mejor la obra, me gustaría explorar un poco la vida del autor. Sabemos que Robert Louis Stevenson nació en Escocia en 1850. Fue un escritor reconocido en vida, no solo por El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino también por obras como La isla del tesoro o El diablo de la botella. ¿Cómo se conecta su experiencia personal con la temática de la dualidad que vemos en la novela? La vida de Stevenson estuvo marcada por la enfermedad y por la búsqueda de un clima más favorable para su salud. Esta experiencia lo llevó a viajar por diferentes países y a observar de cerca la diversidad de la condición humana. Además, se sabe que tuvo una relación compleja con su padre, un ingeniero de éxito, que representaba los valores de la sociedad victoriana, mientras que Stevenson se sentía atraído por un estilo de vida más bohemio, más rebelde. Esos contrastes, esa tensión entre lo que se espera de uno y los propios deseos, sin duda influyeron en su obra. Entiendo. Es como si Stevenson, a través de Jekyll y Hyde, estuviera plasmando su propia lucha interna, su propia dualidad. ¿Y cómo se refleja esto en la trama de la novela? La novela nos introduce a Utterson, un notario amigo de Jekyll, que se ve envuelto en la intriga a partir de un extraño incidente. Mr. Hyde, un hombre de aspecto repulsivo, atropella a una niña, sin mostrar remordimiento alguno. Este acto despierta la curiosidad de Utterson, que comienza a investigar la conexión entre Hyde y su amigo Jekyll. Ese incidente inicial es clave, ¿verdad? Desde el principio nos presenta a Hyde como la encarnación del mal, alguien que actúa sin restricciones morales. Exacto. Y a medida que Utterson profundiza en su investigación, descubre una serie de eventos inquietantes que lo llevan a sospechar que Jekyll oculta un terrible secreto. La tensión aumenta con cada nuevo descubrimiento, llevando al lector a un recorrido por los oscuros callejones del Londres victoriano, un espacio que también funciona como un reflejo de la dualidad presente en la trama. Hablando de Londres, ¿podrías contarnos un poco más sobre cómo Stevenson utiliza la ciudad como escenario de la novela? Londres se convierte en un personaje más de la historia. Por un lado, tenemos los barrios elegantes y respetables, donde vive Jekyll, símbolo del orden y la moralidad. Por otro lado, tenemos los barrios marginales, oscuros, donde se esconde Hyde, representando el caos y la depravación. Esta dicotomía espacial es fundamental para entender la lucha interna de Jekyll y la dualidad que la novela explora. Es como si Stevenson estuviera utilizando la ciudad como una metáfora del propio Jekyll, ¿no? Con su fachada de respetabilidad y sus rincones oscuros donde se ocultan los secretos. Precisamente. Y a través de la mirada de Utterson, que actúa como un detective aficionado, el lector se adentra en ese laberinto urbano, descubriendo pistas que lo acercan a la verdad sobre la conexión entre Jekyll y Hyde. Me intriga cómo Utterson, un personaje aparentemente racional y metódico, se ve arrastrado por este torbellino de misterio y horror. Utterson representa la razón, la búsqueda de la verdad en medio del caos. Pero a la vez es un hombre de su época, imbuido de los valores y prejuicios de la sociedad victoriana. A medida que avanza la trama, él mismo se ve confrontado con la oscuridad, que se esconde bajo la superficie de la respetabilidad, lo que lo lleva a cuestionar sus propias convicciones. Y en este punto, la novela se convierte no solo en una historia de terror, sino en una crítica social, ¿verdad? Nos hace reflexionar sobre las consecuencias de la represión y la hipocresía. Sí, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde funciona como una poderosa crítica a la moral victoriana, que al intentar ocultar los instintos y deseos considerados inmorales, terminaba por crear un ambiente propicio para la aparición de monstruos como Hyde. Es realmente fascinante cómo Stevenson logra conectar la trama con el contexto histórico y social de la época. Y ahora me gustaría que nos adentráramos en un momento crucial de la historia, el asesinato de Sir Danvers Carew.
¿Cómo impacta este evento en la trama y en la investigación de Utterson? El asesinato de Sir Danvers Carew es un punto de inflexión en la trama. Este acto brutal, perpetrado por Hyde con una violencia salvaje, conmociona a la sociedad londinense y aumenta la presión sobre Utterson para descubrir la verdad. Entiendo. Hasta este momento, la investigación de Utterson se había centrado en la extraña relación entre Jekyll y Hyde. Pero ahora la situación se vuelve mucho más grave. Hay un crimen que resolver. Un asesino que encontró... Exactamente. El asesinato de Carew lleva la intriga a otro nivel. Y lo más interesante es que a partir de este evento, Stevenson introduce una nueva capa de complejidad a la trama. La lucha interna de Jekyll. ¿A qué te refieres con la lucha interna de Jekyll? Hasta este punto, Jekyll había logrado mantener a raya a Hyde, controlar sus transformaciones. Pero, tras el asesinato de Carew, Hyde se vuelve más fuerte, más difícil de controlar. Las transformaciones se vuelven más frecuentes, más espontáneas. Y Jekyll empieza a perder el control sobre su propia identidad. Es como si la violencia de Hyde hubiera despertado algo en Jekyll, como si el monstruo hubiera cobrado vida propia. Esa es una excelente interpretación. Y es aquí donde la novela se adentra en la psicología de los personajes, explorando la complejidad de la naturaleza humana. Jekyll, atormentado por la culpa y el miedo, se aísla cada vez más, consumiendo mayores cantidades de la poción para intentar controlar a Hyde, lo que lo lleva a una espiral de adicción. Y autodestrucción. Entonces podríamos decir que la poción, que en un principio parecía una herramienta para liberar a Hyde, se convierte en una especie de prisión para Jekyll. Sin duda, la poción que inicialmente representaba la libertad de explorar los propios deseos sin consecuencias, termina por esclavizar a Jekyll, convirtiéndolo en un prisionero de su propia creación. Es una metáfora poderosa de cómo la búsqueda desenfrenada de la satisfacción personal puede llevar a la pérdida de control y a la autodestrucción. Es interesante cómo Stevenson utiliza la poción como un símbolo de la dualidad presente en Jekyll. Por un lado representa la liberación, la posibilidad de ser quien realmente se desea ser. Por otro lado se convierte en un símbolo de adicción, de dependencia, de la incapacidad de escapar de la propia naturaleza. Y en medio de esta lucha interna tenemos a Utterson, que sigue tratando de entender qué está sucediendo con su amigo. La investigación de Utterson se convierte en una carrera contrarreloj para salvar a Jekyll, para evitar que Hyde se apodere por completo de su ser. Pero Utterson no está solo en esta búsqueda. También conocemos al Dr. Lanyon, otro amigo cercano de Jekyll. ¿Qué papel juega Lanyon en la trama? Lanyon representa la ciencia tradicional Racional. y escéptica. Al principio se muestra incrédulo ante las historias sobre Hyde y la transformación de Jekyll, pero en un momento crucial de la historia, Jekyll le pide ayuda a Lanyon, lo involucra en su secreto, y lo que Lanyon presencia lo deja completamente horrorizado, causándole un shock tan profundo que lo lleva a la muerte. Es como si la verdad sobre la transformación de Jekyll, la realidad de la dualidad humana, fuera demasiado para Lanyon, que representaba la visión racional y científica del mundo. Exactamente. La muerte de Lanyon es un símbolo de la incapacidad de la sociedad victoriana, con su moral rígida y su visión limitada de la naturaleza humana, para aceptar la existencia de la dualidad. Es una idea muy interesante. La novela nos muestra que la represión, el intento de negar una parte de nosotros mismos, puede tener consecuencias devastadoras. Y mientras tanto, Jekyll se va aislando cada vez más, consumiendo la poción en secreto, convirtiéndose en un prisionero de su propia creación. ¿Cómo se resuelve este conflicto? ¿Qué sucede al final de la historia? La tensión narrativa llega a su punto culminante en la última noche, cuando Poole, el fiel mayordomo de Jekyll, acude a Utterson en busca de ayuda. Poole está convencido de que algo terrible le ha sucedido a su amo, que algo extraño está ocurriendo en el laboratorio. Utterson, guiado por la intuición y la lealtad a su amigo, decide irrumpir en el laboratorio junto a Poole. ¿Y qué encuentran allí? Al entrar al laboratorio, encuentran el cuerpo sin vida de Hyde. Vestido con la ropa de Jekyll, Hyde se ha suicidado para evitar ser capturado por la policía, pero Jekyll ha desaparecido, y en el laboratorio encuentran una serie de cartas, entre ellas la confesión del año, y una carta final de Jekyll, donde revela la verdad sobre su experimento y su trágica transformación. Es un final impactante, lleno de misterio y preguntas sin respuesta. ¿Qué nos dice la confesión de Jekyll? ¿Cuáles son las claves para entender el desenlace de la historia? La confesión de Jekyll es la pieza clave, la que nos permite comprender la magnitud de su tragedia. En ella, Jekyll describe cómo su fascinación por la dualidad humana lo llevó a experimentar con sustancias químicas, buscando separar el bien del mal dentro de sí mismo. Creía que al liberar su lado oscuro, podría vivir una vida libre de restricciones morales, sin comprometer su reputación. Es una idea que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos controlar nuestros impulsos, nuestras sombras? Jekyll, al intentar negar una parte de sí mismo, terminó por crear un monstruo que lo destruyó. Precisamente. La confesión de Jekyll nos muestra que la represión no es la solución. Al intentar ocultar nuestros deseos, nuestras debilidades,
solo logramos que se manifiesten de forma más violenta e incontrolable. Jekyll, al crear a Hyde, no solo liberó su lado oscuro, sino que le dio poder, autonomía, hasta que Hyde se convirtió en una entidad independiente, capaz de tomar el control. Y en ese sentido, la novela se convierte en una advertencia, ¿no? Nos muestra los peligros de jugar con la naturaleza humana, de intentar manipular nuestra identidad. Exacto. Y además los invita a reflexionar sobre la responsabilidad. La responsabilidad que tenemos sobre nuestros actos. Jekyll, a pesar de crear a Hyde, no puede eludir las consecuencias de sus acciones. Al final debe asumir la culpa por los crímenes de su otra mitad. Es un tema que nos lleva a pensar en la complejidad del bien y del mal, ¿no? ¿Es posible separar estas dos caras de la moneda? ¿O acaso todos llevamos dentro un poco de Jekyll y un poco de Hyde? Es una pregunta que la novela deja abierta, invitándonos a la reflexión. Lo que sí queda claro es que la dualidad es inherente a la condición humana. Todos tenemos luces y sombras, impulsos nobles y deseos oscuros. La clave quizás radica en reconocer esta dualidad, en aceptarla como parte de nuestra naturaleza, sin intentar negarla o reprimirla. Es una idea que me parece muy valiosa. Y hablando del impacto de la obra, es fascinante cómo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ha trascendido su contexto histórico para convertirse en un clásico universal. ¿A qué crees que se debe este éxito? ¿Por qué la historia de Jekyll y Hyde sigue resonando en la actualidad? Creo que hay varios factores que explican la vigencia de la obra. Por un lado, la trama es atrapante, llena de misterio y suspenso, lo que la convierte en una lectura apasionante para cualquier época. Pero más allá de la intriga, la novela explora temas universales que nos interpelan como seres humanos: la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de la identidad, el miedo a lo desconocido, la responsabilidad por nuestros actos. Y además, la figura de Jekyll Hyde se ha convertido en un arquetipo, un símbolo de la dualidad humana, que ha inspirado a otros artistas, cineastas. Exactamente, desde su publicación. La novela ha generado un sinfín de adaptaciones al teatro, al cine, a la televisión. Cada generación ha reinterpretado la historia de Jekyll y Hyde a su manera, adaptándola a su contexto social y cultural. Y esto demuestra la capacidad de la obra para conectar con diferentes públicos a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, la obra de Stevenson ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. La frase Jekyll Hyde se ha convertido en una expresión común para describir a alguien que tiene dos caras, que oculta un lado oscuro bajo una apariencia respetable. Es cierto. La dualidad Jekyll-Hyde ha trascendido las páginas del libro para formar parte del lenguaje cotidiano, del imaginario colectivo. Y esto nos habla del poder de la literatura, de su capacidad para crear imágenes y símbolos que perduran en el tiempo. Para ir cerrando nuestra inmersión en este clásico de la literatura, me gustaría que reflexionáramos sobre el legado de la obra. ¿Qué nos deja el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Qué podemos aprender de la tragedia de Jekyll? Creo que la obra nos deja una serie de enseñanzas que siguen vigentes en la actualidad. En primer lugar, nos recuerda que la dualidad es parte de la condición humana. Intentar negar nuestras sombras, reprimir nuestros deseos, solo nos lleva a la autodestrucción. La clave está en aceptar nuestra complejidad, en integrar nuestras luces y sombras para vivir una vida más auténtica. Es una lección muy valiosa. Y también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos sobre nuestros actos. Jekyll, al crear a Hyde, desató una fuerza que no pudo controlar y al final tuvo que pagar las consecuencias. Exactamente. La novela nos muestra que no podemos eludir la responsabilidad por nuestros actos, incluso aquellos que cometemos bajo la influencia de nuestros impulsos más oscuros. Y por último, creo que la obra nos deja un mensaje de esperanza, a pesar de la tragedia de Jekyll. La novela nos sugiere que la redención es posible. Al final de su confesión, Jekyll reconoce sus errores y asume la responsabilidad por sus actos. Es un final que nos invita a la reflexión, a pensar en las posibilidades de cambio, de transformación personal. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una obra fascinante que nos invita a explorar las profundidades de la naturaleza humana, a confrontar nuestros propios demonios y a buscar la verdad por más terrible que ésta pueda ser. Sin duda una obra que nos deja con muchas preguntas y nos invita a seguir reflexionando sobre la complejidad del ser humano. No olviden en darle like al video, suscribirse a este canal y compartir este contenido